¿En cuál se pone la slide? Es que lo ponen a la izquierda y a la derecha. Me lo mantengo. Pues bueno, arriba. Bueno, primero que nada, agradecerle a todos por presentes. Vamos a iniciar este nuevo semestre con la primera presentación del grupo de GrauC. Y en esta oportunidad vamos a tener a Robinson Massieu, estudiante de doctorado de UC Central, y nos va a hablar sobre una derivación de la fórmula decimal para agujeros negros de EIS, desde una acción de campo de efecto. Así que un aplauso a Robinson. Bueno, una charla porque viste antes acá imagino. Este paper lo estoy escribiendo solo, pero por supuesto tengo varias personas que me están ayudando a hacer esto. Mi advisor Debbie Bernstein, y también estoy trabajando con alguna idea de esto, pero para otro propósito en Gate Gravity con Alejandro Castro y Ioannis Papadimoulis. Así que este es como un proyecto en paralelo a otros con ideas similares. Este es el outline. Se partamos un poco con el review de Gauge Gravity Duality. La idea es básicamente que cuando uno tiene una teoría de gravedad cuántica que tiene boundaries, la idea es que es dual a una teoría cuántica sin gravedad que vive en una dimensión menos. En pocas palabras, vive como el boundary. El ejemplo más conocido es el por Superior-Mills, con el Gauge Group SUM y el Top Capital Lambda en 4 dimensiones, que es dual a Type 2 String Theory en el sector de ADS5 versus Space Band. ¿Okay? Y normalmente las personas trabajan en el límite de gravedad semiclásica, donde uno ignora las correcciones de teoría de cuerdas, es donde uno toma el N muy largo y lambda muy grande. Y en parámetros de gravedad significa tomar el radio de ABS muy largo con respecto a al largo de Planck y al largo de teoría de cuerdas. ¿Okay? Y en este régimen es una dualidad fuerte. La gravedad semiclásica es igual a una teoría interactuante cuántica que está en el régimen fuertemente interactuante. ¿Okay? Para los propósitos de hoy día, solo necesito como 4 entradas importantes del diccionario. El primero es que los agujeros negros grandes son duales a estados térmicos en la serie. Lo otro es que la termodinámica de agujeros negros es dual a la termodinámica de la teoría de campos. Pero esta es fuertemente interactuante. Además, el stress tensor de los agujeros negros toma la forma de un fluido perfecto. Eso lo vamos a vivir. ¿Okay? Eso va a ser bien importante. Y finalmente, si uno tiene una geometría que en el futuro tiene un horizonte de evento, normalmente esto es dual a un estado que está fuera del equilibrio, y que es la idea básicamente que la gente trabaja en Fluid Gravity Duality. Y disculpa, la número 3 queda un poquito. ¿La 3? Sí, que el tensor de energía. Sí, es como el Brown-York. Brown-York, una propiedad de estos agujeros negros, uno lo puede reescribir como ese tensor de fluido perfecto. Pero no es el tensor dual de la CFT. Es el tensor dual a la métrica del BOC. Pero sería el tensor de la CFT. Ya, es una. Ya, acá, vale. Sí, justamente, por ejemplo, la idea de Fluid Gravity Duality son 2 ideas. Primero es que los agujeros negros terminales representan el equilibrio y justamente toman esta forma del boundary stress tensor, ¿cierto? Y luego cuando uno se va por el equilibrio, lo que hace en hidrodinámica sería hacer una teoría de derivadas superiores sobre este perfect fluid. Eso es lo que se escribe en hidrodinámica, y esto es lo que la gente logró demostrar en Fluid Gravity Duality. Y la idea es que en ese contexto, cuando uno piensa en hidrodinámica, uno se va fuera del equilibrio, y en la geometría es que hay un horizonte de evento en el equilibrio. Es como le da un poco de Fluid Gravity. Entonces eso es lo que hay que recordar.
Y la principal motivación, por un lado, es básicamente que los agujeros negros, si uno piensa desde esta perspectiva, pertenecen a la misma clase de universalidad que varios otros sistemas cuánticos, como Strange Metals, SYK y otros modos. ¿Sí? En el sentido de que tiene simetrías parecidas y ese tipo de cosas. No que sean exactamente iguales. Y esto es como un poco lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, básicamente uno podría entender un fluido perfecto, esta ecuación de acá, como si fuese, en realidad es como termodinámica local. ¿Sí? Entonces la ecuación de Euler, que uno aprendió se puede explicar así. ¿Sí? Esa es la ecuación de Euler de termodinámica de pregrado, que está escrita en términos de densidades. Normalmente aquí aparece el volumen, pero para ser dividiendo, que esto debería ser una SP. Entonces, en estas construcciones, este es el tensor del fluido perfecto, y uno asume que esta parte de aquí cumple esta ecuación. Entonces, esto es básicamente la primera ley de la termodinámica local. ¿Sí? Lo otro es que la mayoría del tiempo cuando la gente trabaja en fluid gravity duality o en termodinámica o ingeniería, siempre se asume que el volumen es infinito. Entonces, en la modalidad esto significa que la topología del agujero negro va a ser plana, va a ser muy compacta, como una placa que pasa. Y por último, hoy en día uno puede obtener las ecuaciones de movimiento de un fluido perfecto desde una acción efectiva. Y donde la ecuación de Euler, que está de acá, juega un rol súper importante para poder hacer eso. ¿Okay? Y eso es algo un poco no tan trivial, porque las ecuaciones de un fluido perfecto es básicamente la conservación del stress tensor. Y si hay alguna corriente, sería la conservación de la corriente. Y estas ecuaciones son de primer orden con respecto a las variables termodinámicas. Y eso hace que aparecer como un principio variacional no es para nada. Y estas ecuaciones en algún sentido son conocidas de como hace 100 años atrás o más, pero solo en los últimos 10 años fueron capaces de ver cómo deducir un principio variacional. Básicamente, porque son de primer orden, entonces es más complicado. Entonces, básicamente lo que voy a hacer yo es construir una acción efectiva para deducir la ecuación de movimiento del fluido perfecto, en particular para deducir el stress tensor, pero lo voy a hacer en un espacio compacto. Y luego lo que va a pasar es que como el espacio va a ser compacto, esta fórmula de Euler va a recibir una convección que va a ser como un término de una tensión básicamente, una tensión superficial. Y esa ecuación que va a estar acá es básicamente la ley de Smart, o la fórmula de Smart. Y luego voy a argumentar que al hacer eso, voy a contradecir todas las ideas de Standard Block for Thermodynamics. Esta propuesta afirma de que uno puede asociar una variable termodinámica a la constante cosmológica. Y ahí voy a repasar un poco eso. Entonces, básicamente, la conclusión va a ser que la propuesta de Standard Black for Thermodynamics contradice Gauge Gravity Duality. Entonces, para recordar, primero recordemos la cuestión de Euler que ya la escribí acá. Entonces ahí escribí el Grand Canonical Potential y uno siempre asume el límite termodinámico que este n es de 9 partículas, ¿no? El otro n. Este es el límite termodinámico, ¿cierto? Tomamos el volumen infinito y el número de partículas infinito, tal que la densidad es fija. Y en ese caso uno puede probar, o lo vieron alguna vez empleado, que el free energy es proporcional a la presión versus el volumen. Entonces, si uno pone estas dos ecuaciones juntas, esta es la ecuación de Euler básicamente, ¿cierto? Y si ahora la divido por el volumen, voy a obtener la que estaba, que acá se me olvidó agregar si uno considera acá. Que está aquí en términos de densidad, que es más apropiada para hablar de fluidos. Y este sería como una, en este caso es todo termodinámico, pero luego van a volverse funciones locales del espacio-tiempo. Ahora, por ejemplo, si uno considera el agujero negro de Renz-Nostrom en ADS en cualquier dimensión,
uno puede ir y evaluar la acción on-shell usando NVIDIA Path, Validation Path íntegro, y va a encontrar ese gran canonical ensemble. Y si pones esa definición, pones la definición de omega grande, pues el resultado que te da la acción on-shell, tú encuentras la fórmula decimal, que es la que está ahí abajo. Acá tengo el parámetro m grande y q grande, están relacionados con los parámetros que aparecen en la métrica, con varios factores de dimensiones, porque esta métrica está escrita en dimensión arbitraria. Y el A que aparece ahí, A sub t, es el área de la esfera en dimensión arbitraria. ¿Sí? Entonces la idea es que si uno hiciera esto en en el espacio sintéticamente plano, el tecno que está acá se va a hacer. Y te queda la fórmula de Smart que uno aprende, no sé, en algún libro. Pero en este contexto aparece un término extra, que es como bien confuso interpretar desde la perspectiva de Gauge Gravity Duality y en general de la perspectiva de agujeros negros. Entonces, la idea de Extended Black-Hole Thermodynamics es dar una interpretación a este término que está acá. ¿Okay? Entonces, lo que ellos hacen es reescribir un poco esta ecuación y definir un término de presión para la constante cosmológica. Y usando, tomando derivadas parciales, pueden definir el volumen que está ahí, ¿no? Que es un poco dudoso de dónde aparece. Simplemente es como la derivada, es como el término conjugado de esa presión que ellos definen ahí. Pero para que esto tenga sentido y las relaciones termodinámicas se cumplan, la masa o la energía debe ser interpretada como la entropía del sistema. Pero esto parece contradictorio con varias cosas que uno sabe de Gauge Gravity Duality. Primero, la masa siempre ha sido la energía del sistema, la energía interna, no la entropía. Lo otro es que si uno está en este contexto que está trabajando en ADS, uno sabe que se debe cumplir la ecuación del conforme de estado, que la presión es proporcional a la densidad de energía del sistema. Y ambas presiones que están ahí no machan, porque la presión blanda solo depende de la constante cosmológica, mientras que la otra presión va a depender de la energía del sistema. ¿Sí? Entonces, esas dos presiones son completamente distintas. Y finalmente, si uno define la presión P lambda, que está ahí, va a ser proporcional a 1 partido en L al cuadrado, que es el radio de S. Pero cuando uno usa Gauge Gravity Duality, el número de grado de libertad de la teoría dual, el N, está identificado con L partido en G Newton. Entonces, si uno quiere tomar una variación como termodinámica de la constante cosmológica, te metes en problema con esa identificación de parámetros. Porque va a tener que variar n o tratar de variar tanto la constante cosmológica como la constante de Newton, tal que n sea fijo. Entonces eso ya se vuelve un poco problemático desde la perspectiva de Gauge Gravity Duality. Y justamente motivado por eso, Andreas Karsh y otros rusos, no yo, pues se preguntaron ¿cuál es la verdadera interpretación de la fórmula decimal en holografía? Porque nadie se había preguntado. Esto fue en el 2015, es súper reciente. Y es curioso porque en Fluid Gravity Duality siempre están trabajando con agujeros negros, pero siempre son black. Entonces no hay agujero negro esférico. Entonces ahí como que se quedó ese paso un poco ahí fuera. Y lo que se dio cuenta ahí, usando solamente argumentos de termodinámica, es que la ley de Smart toma un término extra acá, lo voy a escribir bien. Ahora lo escribí ahí. Esto que está ahí. Simplemente porque el volumen aquí es compacto, no es infinito. La idea es que el agujero negro, al tener una topología compacta, el horizonte, cuando se mapea la teoría dual, hace que la teoría dual viva en un espacio compacto. Y eso produce un término extra de, digamos, una tensión superficial. Y ellos encontraron esto simplemente usando argumentos de termodinámica. El problema fue que para poder demostrar esto solamente usando termodinámica, tuvieron que seguir haciendo variaciones tanto del radio de S y de la constante de Newton. Entonces todavía como que estaba ese pequeño problema, que parece un poco extraño hacer eso. Y además, cuando uno trabaja con la dualidad, por ejemplo, como que la dualidad, como que la métrica del bulk
es como uno la empuja sin infinito, pero siempre está el factor conforme o el factor de Weyl, y uno puede elegir cualquier cosa. Normalmente, canónicamente, uno siempre elige la solución más simple para tener un espacio sencillo en el boundary, pero en principio tú puedes elegir lo que quieras. Entonces quedó esa ambigüedad ahí. Pero este ya fue un gran avance para ver que en realidad no es tan extraño la fórmula de Smart, simplemente debido a... No, que esa es la antigüedad, o sea, al fin y al cabo la teoría del borde es conforme, o sea, que es invariante bajo eso, ¿no? La antigüedad... Se supone que eso es correcto, no es una ambigüedad, sino que uno tiene hay una clase conforme de métricas, y normalmente uno toma una de ellas, y ahí está describiendo la teoría. Y luego uno puede conectar estas distintas clases conformes haciendo transformaciones de Bayes si quiere. Pero en realidad no es, digamos, una ambigüedad en ese sentido, sino una ambigüedad en esta construcción, en este contexto. Entonces esto tira inmediatamente afuera la idea de Standard Large Thermodynamics. Está diciendo que... Tengo otra pregunta que me perdí en un momento. La ley de Smart es muy antigua, ¿Sí? Y fue establecida para Schwarzschild, la Leclerc, etcétera, hace muchos años. ¿Cuál es el punto, ese término nuevo? Me perdí. Este término extra que está aquí. Si tuviésemos un agujero negro en un espacio estáticamente plano, serían estos cuatro términos. Este no aparece. Y este nuevo término es el que aparece porque estamos trabajando en la red. Esa es de entender porque este término no se puede escribir en términos de variables termodinámicas directamente. Por eso acá está escrito con el horizonte de X. Porque si se acuerda la ley de Smart en Schwarzschild, en el estáticamente plano, la ley de Smart relaciona la masa con la temperatura, la entropía. Sí, pero todos son variables termodinámicas, ¿cierto? Pero este que está aquí no es. Pero yo puedo empezar a romper en términos de N si quiero. ¿El R más? Sí. Sí, pero la idea es que la ley de Smart es básicamente la ley de Odile, pero aplicada a agujeros negros, ¿cierto? Y uno tiene como argumentos de escala de cómo debería ser esa ley. Ya. Entonces, es cierto que esto es una función del parámetro que están ahí, pero no parece como una función homogénea que uno puede escribir usando el teorema de Euler o el teorema de función homogénea. La idea es que la entropía sea una función extensiva, etc. Sí, sí. Y acá y esto rompe eso. Sí, porque la idea en termodinámica de pregrado, uno asume que el volumen es infinito. Pero acá no es el caso. Entonces, porque el volumen es compacto, este tema que está aquí es como una final side correction, o tensión superficial, digamos, porque el volumen es finito. Esa es la idea. Y eso fue lo que Andreas Karsh se dio cuenta. Que en ese sentido, conceptualmente, más o menos claro de por qué pasa esto. No se va a cumplir bien el teorema de función homogénea de pregrado, sino que son más cuidadosos en cómo se define eso. El asunto es que en su construcción quedan un par de ambigüedades todavía, y la gente de Standard Large Thermodynamics no quiso más. Siguió trabajando y tuvo una nueva idea. Y esto fue el 2000, hace como 2 años atrás, Visser y Robert Mann, entre otras personas. Y dijeron, bueno, si está este byfactor ahí como ambigüedad, podríamos tomarlo como una nueva escala, independientemente del radio de ADS. Y se le ocurrió introducir lo que ellos llamaron como decir que la carga central, son palabras de ellos, no mías, que ustedes tratan con esto, es como una variable termodinámica. De primero que todo, llamarle al n cuadrado carga central es un poco dudoso porque las anomalías aparecen dependiendo de las dimensiones que uno esté trabajando. Y esto se supone que aplica en todas las dimensiones. Entonces, n es el grado de libertad que aparece en cada punto del espacio-tiempo. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una matriz, sería n por n, en cada punto del espacio-tiempo. Esa es la definición correcta. Y además, se introdujeron la carga central como una variable termodinámica, dijeron que también tiene que haber como un chemical potential asociado, para tener un par de variables termodinámicas. Y volvieron a decir que esto es lo correcto. Y que ahora sí es persistente, pero lo imagina. Pero además, para hacer todo esto, tuvieron que hacer varios reescalamientos de las variables termodinámicas usuales por el factor de Bayes para que todo calzara. No quiero entrar en detalle de esto porque lo que voy a hacer es decir que esto no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, el punto es
Entonces, lo que yo quisiera lograr es decir, debe haber alguna manera de hacer una construcción para obtener la ley de SMART tal que no tenga ninguna ambigüedad. Y que no tenga ninguna ambigüedad y que no haya que tomar variaciones ni de la constante cosmológica ni de la constante libre. Y además, si yo creo en Gauge Gravity Duality, esto debe aplicar para todo. Si tengo un agujero, o sea, perdón, si tengo un fluido en un espacio compacto, la ley de SMART debe ser cierta para ese fluido. Porque eso es lo que supone que uno debe creer si trabaja en Gauge Gravity Duality. Entonces, lo que voy a hacer es decir, ahora me voy a olvidar de gravedad y voy a pensar solamente en términos de acciones efectivas y voy a encontrar una acción efectiva que deduzca la velocidad. Y va a ser cierto para tanto agujeros negros como para fluidos perfectos que vivan en espacios compactos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si uno quiere construir una acción efectiva, necesita primero simetrías y variables dinámicas para poder tomar el principio variacional. Entonces, aquí uno toma estos escalares que están acá, donde hay D-2 escalares espaciales con el índice I grande. Después hay y esta parte espacial de los campos escalares describe el fluid element. Y después hay otro campo escalar que es como un reloj interno del fluid element y además un campo escalar asociado a una simetría U1, que si queremos un fluido perfecto cargado. Si estos escalares realmente pueden describir un fluido, uno debe poner la atención que está allá abajo. Es decir, que si estoy en reposo en el fluido, no debería haber variación. Está con una suerte de geodésica y se llama el Comoving Condition. Entonces, esto que está aquí me va a dar como un principio de simetrías. ¿Qué cosas puedo construir tal que se respete esa condición de Comoving Condition que tiene sentido para hablar de un fluido perfecto? Y estos campos escalares básicamente son Stockenberg fields que están asociados a diffeomorphisms y a la simetría U. Ahí voy a explicar un poco más de detalle por qué es. Todos son complejos. No son reales. El phi es real. Sí, está asociado. Es la... Pero el transformado de Gauge, ¿qué es? Porque Ahora tiene que salir lo voy a decir. Entonces, esta condición del Comoving la voy a usar para ver cuáles son las cosas que puedo hacer sin destruir esta condición. Y debido a esta condición del Comoving Condition, me doy cuenta que estos campos escalares pueden transformar de la manera que están. Y voy a respetar el Comoving Condition. Y de esa manera uno se da cuenta que en realidad los campos escalares asociados al tiempo y al espacio están describiendo un target matrix. Y esas transformaciones que están ahí son las isometrías de una métrica nula, o sea, una métrica degenerada, que es lo que suele pasar cuando uno está hablando de la métrica justo en el horizonte de eventos. Entonces, esto es básicamente las isometrías del horizonte de eventos de un agujero negro no extremo. Lo curioso es que la gente descubrió esto en el contexto, como digamos, de la materia condensada, y nos habían percatado que en realidad es como, bueno, Gauge Gravity, simplemente pasa eso. Y el otro campo escalar que está ahí, que es para describir cargas, se refiere a cuando uno hace la transformación de impedancia gauge, que le preocupe, voy a verla acá. Es parecido a este campo que aparece acá, pero el Stockenberg fields. Uno utiliza en realidad otro campo acá, un campo auxiliar. Y puede, cuando uno quiere construir la acción como una acción, un vector field masivo que tenga invariancia gauge, uno tiene que introducir este campo escalar extra y uno puede hacer que sea invariante gauge. Por eso el phi pequeño que está ahí está relacionado a la simetría U1. Y yo estoy como perdido en esa línea. ¿Implica la simetría? No, está tratando de convencerme yo mismo de que son simetría. O sea, ¿te refieres a que esa ecuación es invariante bajo las transformaciones? sí, se refiere que la no condición... entiendo cómo actúa la transformación, me perdí ahí. Sí, se refiere al hecho de que si yo aplico esas transformaciones que están ahí, como esta función de acá solo depende de la parte espacial, entonces cuando... Porque dice que la ecuación de arriba es invariante bajo estas transformaciones. Sí. Ese es el statement. Sí.
¿Qué tiene que ver el fichero y el feed? El O sea, en realidad, perdón, no es que esa condición sea invariante bajo eso, sino que voy a construir escalares que van a respetar este common condition y construir escalares con respecto a estas claves que están acá. Lo voy a mostrar explícitamente para que sea claro, no más rápido. Si puede ser que la manera que está escrito ahí no es la más apropiada. Sí, a ver, por ejemplo, ahí escribí el chemical potential, donde la sido. Entonces, si phi transforma de esta manera, el potencial químico va a ser invariante respecto a esa transformación. ¿Por qué? Si phi lo lleva una función arbitraria de los... Porque cuando haga esto, lo que va a aparecer aquí va a ser U, la derivada de U, de sigma U. Tengo que usar la regla de la cadena y va a ser 0 porque esa es la condición como de un fluido perfecto. Esa es la idea. Entonces, cualquier cosa que pueda construir que me preserve esta condición tiene sentido para describir un fluido perfecto. La idea es como la gente lo encontró en el pasado. Acá estoy diciendo un poco que ya sé lo que tiene que ver, pero sí fue la manera que la gente fue construyendo esto. Y quizá una cosa un poco importante, como dije, estas ecuaciones son de primera orden, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá es introducir variables auxiliares tal que estas ecuaciones sean de segunda orden. Y como son de segunda orden, ya uno puede tratar de pensar cuál es un principio de variación. Son como campos clave auxiliares. Hoy en día uno sabe que, por ejemplo, en el lenguaje de asymptotic symmetries, cuando uno está en gauge gravity duality, uno sabe que las asymptotic symmetries son duales a las simetrías globales del espacio-tiempo en la CFT, ¿cierto? Y estas de acá son simetrías gauge que están relacionadas al horizonte de eventos. Entonces hay gente que dice estos son como asymptotic symmetries en el horizonte de eventos. Pero eso es como un abuso de palabras. ¿Por qué? Porque lo que en los espacios que son asintóticamente adhesivos, lo que realmente es invariante es el borde, ¿cierto? Que rompe los difeomorfismos y los da las asymptotic symmetries. Pero adentro puedo tener lo que yo quiera, o sea, un agujero negro o lo que sea. Entonces no puedo decir que estas simetrías que están relacionadas horizontalmente sean como asymptotic symmetries. Entonces lo que pasa es que en este régimen, que sería como el régimen semiclásico, donde realmente tengo un horizonte dentro, son simetrías gauge en el lado de la teoría dual. Y esas simetrías gauge son las que yo estoy usando para describir, para poder construir la acción efectiva básica. Esa es la idea más, como más apropiada. Entonces, la idea es que... Robinson, ahí en ese, la anterior, hay como un Silvain con índices espaciales y Sí. AB. Así se iba a decir justo, que básicamente lo que está pasando es que tengo la métrica física donde vive el fluido, pero además un target space. Entonces, en a veces sería como tener el horizonte de eventos y digamos que la teoría vive acá. O sea, hay como un mapeo en este caso sería desde el boundary al horizonte. Este sería el target space. Este sería como esquemáticamente el espacio físico. Se supone que vive la CFT. Entonces, para poder construir la acción de un fluido perfecto, O sea, target space te refieres como un espacio de los campos escalares. sí, Como si los campos escalares fueran coordenadas en un espacio. sí. Ah, ya. Entonces, lo que uno tiene serían las simetrías acá, que son las de difeomorfismos del boundary, pero además la simetría gauge de este target space. Está construido para que nos dé un fluido perfecto. Y luego lo que tengo que hacer es decir, en ese sentido ya tengo las variables dinámicas, que son las coordenadas del target space,
Y como digo, las simetrías internas son las que me respeten esta condición de acá abajo. Todos los claves que pueden construir tal que respeten estas condiciones. Entonces, si uno ya tiene las simetrías, puede tratar de escribir una acción. Y para eso uno construye cantidades que sean invariantes bajo estas simetrías internas. Esa es la idea. Entonces, por eso el potencial químico el que está ahí, esa es, por supuesto que es invariante con respecto a los dimorfismos normales, porque los índices están contraídos, pero además es invariante con respecto a la simetría interna que está describiendo. ¿Okay? Y lo que está abajo, la densidad de entropía, esa es la definición y que me parece un poco peculiar, porque si se dan cuenta es proporcional al determinante de capital G, que es el determinante del horizonte, básicamente de una métrica que parece como una métrica en el horizonte, y uno sabe que A partido por 4 es la entropía. Pero lo curioso es que estas cosas primero fueron encontradas en contexto de materia condensada. Entonces, como que no se dieron cuenta inmediatamente que estaban hablando de determinado objeto. Pero usted dice que sería una métrica del horizonte. ¿Por qué es? Ujú. ¿El G, dices? Sí, que el G es una métrica degenerada que tiene un eigenvalue 0. Y hablas si es MN, en el otro es solamente ahí JK. Así que las letras grandes son los índices grandes son los índices del time space. Bien. Pero o sea, como que eso no tiene nada que ver con el espacio-tiempo, ¿no? Es la métrica de este espacio de campos Sí. escalares. Sí, es la métrica del target space, que la dualidad se mapea a la métrica en el horizonte. Ah, ya. Pues aquí está la métrica de la CPP, digamos, que la estoy llamando guía. Y luego, como hay un target space, hay una métrica acá, que va a ser la métrica del target space, pero debido a la dualidad sabemos que en realidad es la métrica en el horizonte. Entonces, y las isometrías de esta métrica están actuando como las transformaciones gauge para la acción efectiva que quiero construir acá. Esa es la idea. Pero el del horizonte sería con IJ, que es quitándole la parte temporal, ¿no? Porque ahí has puesto GMN. Lo que estás llamando teoría space Sí, con sí, el sí. MN, ¿no? Correcto. Y el... No, o sea, Los índices grandes son del target space. ya. Sí, sí. Ya. Ese es el punto. Y esa es. Entonces, lo que quiero enfatizar es que tengo una construcción que en algún sentido es invariante bajo diffuse de esta métrica, pero también va a ser invariante gauge con respecto a las transformaciones asociadas a lo que está acá. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, este es el caso estándar. Uno dice, voy a construir una acción efectiva y uno podría considerar higher orders, pero si uno quiere que sea solamente con un ruido perfecto, es lo que está ahí. La variable S, la entropía local, el mu, el chemical potential, que están definidos de esta manera. Entonces, uno puede identificar que este es como un potencial térmico local, que es básicamente la energía menos la carga y el mu. Si uno toma la variación respecto a la métrica, va a encontrar ese secundario stress tensor, o ese stress tensor. Si lo comparas con el término de fluido perfecto, va a poder reconocer la ecuación de Euler y ver que se respetan totalmente las relaciones termodinámicas. Y además va a obtener la ecuación de momentos que están ahí abajo. Entonces, la idea es básicamente que al introducir estos campos escalares, este target space como variables auxiliares, con respecto a esos campos, estas ecuaciones son de segundo orden. Y usando esos campos, uno construye las variables termodinámicas y puede construir este stress tensor. Y además, uno puede checar que se satisfacen todas las relaciones termodinámicas usadas. Esa es la idea. Y si uno quiere, puede agregar high order derivatives y todo lo que No hay una ecuación de estado prefija. eso es cierto, no hay una ecuación de estado prefija. Es bien general. Entonces, uno aquí no tiene por qué asumir que realmente es conforme. No es caso, es un fluido perfecto orbital. Ahora, si uno pone esto en el contexto de gauge gravity duality, esta construcción es tal que sería mapeado como, digamos, una plana, donde la topología del horizonte sería plana.
pero si uno quiere entender qué es lo que está pasando con la ley de Smart, en particular con este término extra, tiene que generalizar un poquito esta construcción para un espacio compacto y ver cuál sería el caso. Entonces, lo que uno hace es simplemente introducir un nuevo invariante que respete todas las simetrías que uno tiene y ver si realmente cumple lo que tiene que cumplir. Entonces, lo que hago es contraer la velocidad con la parte temporal del target space. Y eso respeta todas las simetrías que uno quiere imponer. Y tengo este nuevo potencial Chi, tomo la versión respecto a la métrica y lo comparo con el fluido perfecto y encuentro estas relaciones que se deberían cumplir. La presión está ahí abajo y la densidad de energía está acá. Y de nuevo, estas dos cosas no tienen por qué cumplir el conformal state, equation state, simplemente arbitrario hasta ahora. Y luego, lo que debo empezar a hacer es checar que se cumplan las relaciones termodinámicas usuales. Entonces, si uno verifica esas ecuaciones, uno puede ver cómo se escribe la temperatura en términos de este potencial Chi, cómo se escribe la carga eléctrica, y trabajando un poco las ecuaciones, encuentro la ecuación que está ahí, que es la ecuación de Oehler más un término extra que tiene la variable y, y la derivada parcial con respecto a y de la presión, que es como una suerte de diferenciación superficial. Bueno, aquí no lo escribí exactamente, pero si uno hace una transformación de Weyl a la métrica, uno se da cuenta que las velocidades cambian como uno partido en Y en este caso. Y ahí se da cuenta uno que la variable Y lo que está haciendo es como el tamaño del espacio compacto. Y te introduce como una variable dual termodinámica, que es como una tensión superficial básicamente, que es la derivada de la presión usual. Así que no es como dependiente de esa presión usual, no es extra totalmente. Entonces, en ese sentido, no rompe tanto lo usual. Y algo importante que aquí no lo aparece, pero todas estas funciones que están acá son funciones locales del espacio-tiempo. No es termodinámico todavía. Esto está fuera del equilibrio. Y algo, bueno, como dijimos, esto no necesariamente respeta no tiene una ecuación de estado conforme como prerequisitos bien general. Y aplica para cualquier fluido perfecto en el espacio compacto. En realidad, más que un espacio compacto, es un espacio que tenga alguna escala. Porque, por ejemplo, aplica también para un espacio que tenga hyperbole y todo eso. Que hay una escala extra que uno tiene que considerar en la construcción. Entonces, esta ecuación que está aquí, en realidad es la fórmula de Smart. Simplemente, aunque todavía no lo parece, porque hay que checar en un agujero negro concreto que cuando uno aplique esta construcción se va a cumplir lo que uno ya sabe. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero como digo, esta fórmula aplica a cualquier fluido perfecto. Y en algún sentido de la palabra, el agujero negro es un caso particular. El agujero negro en la vez. Otra cosa importante es que esta, como dije, hay simetrías internas en esta construcción. Entonces implica las corrientes conservadas que están ahí. Y que, por ejemplo, está la corriente de la entropía, la corriente de la carga y, digamos, la corriente de la tensión superficial. Entonces uno puede invertir esas relaciones para obtener una densidad de carga y la tensión y empezar a hacer transformaciones de Legendre para ir de un ensemble a otro, si no quiere cambiar de ensemble. Y además también uno puede construir también la temperatura con construcciones similares, donde ese beta alfa que está ahí es como, secretamente es como una suerte de dicho pequeño. Es una que se queda un poco más. Entonces el punto es que uno puede hacer transformaciones de Legendre para para ir de un ensemble a otro. El asunto es que este potencial K que está aquí, al introducir esta nueva variable, no es una transformación de Legendre simple con respecto a otro potencial termodinámico que uno conoce. ¿Okay? Y eso es un poco problemático porque a mí me gustaría decir que esta acción que está aquí es la acción, básicamente agarré la teoría de Einstein con Maxwell en espacio sintéticamente a S y abolé la acción en Shell y debería ser este potencial. O al menos una transformación del Legendre sobre esto con respecto a eso, pero hay que tener este potencial. Pero al parecer es más complicado que eso. Hay que hacer algo más elaborado para saber qué es lo que realmente pasa.
Entonces, uno toma el ejemplo más sencillo que tiene, que bueno, a veces Rennes-Nostrum. La misma métrica que le mostré anteriormente. Y aquí viene una parte que, como decía, al tomar la métrica de Rennes-Nostrum y empujarla, digamos, hacia al boundary, uno siempre va a obtener un término que diverge como R al cuadrado. Entonces uno hace la función de conforme y bota ese término. Pero uno puede elegir por qué el factor de Weyl cada vez que el boundary sea finito, porque remueva el boundary que presenta. Entonces, lo importante aquí es que voy a elegir esta función de Weyl que sea una función arbitraria. Porque simplemente se puede hacer. Y de esa manera. Está en D dimensiones arbitrarias, ¿sí? O algo en específico. ¿Qué dependería de la dimensión? No, o sea, lo decía. Ya sé lo que quiero decir. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Voy a asumir ahora que estoy trabajando en dimensiones impares en el bulk, tal que la CPT sea una dimensión. No, que sea impar en la teoría en el bulk, de lo contrario va a tener problemas con las anomalias. La anomalía. Entonces, voy a asumir el caso sencillo de que estoy trabajando en dimensiones donde no voy a tener que lidiar con la anomalía. Pero el punto es que al tomar este factor de Weyl, con que sea una función arbitraria, me va a dar un escalar de Ricci que es distinto de cero. Entonces el espacio-tiempo que está ahí realmente depende del tiempo. Y de esa manera me voy a ir como fuera de equilibrio. Pero es una manera súper como suave de irse fuera del equilibrio. ¿Sí? Simplemente, en este contexto es simplemente un artefacto matemático para checar que todo lo que se tenga sentido. Claro. Cuando la gente habla realmente que está fuera de equilibrio, habla de un agujero negro que habla de un espacio-tiempo que en el futuro tiene un horizonte de datos. Acá estos reinos nuestros de toda la vida, pero estoy como cambiando las condiciones de borde de una manera tal que la métrica en el boundary depende del tiempo. En ese sentido está fuera del equilibrio. Luego, estas escalares que describen el target space al estar asociado a simetría gauge, uno las puede elegir como quiera y elijo lo que uno dice el triple embedding, tal que básicamente el tiempo del target space sea igual al tiempo de esta métrica de acá y la parte espacial sea igual. Al hacer eso, uno se da cuenta que la métrica del target space, como dijimos, es la métrica básicamente del horizonte de eventos, donde ahí aparece el set, que te dice que hay que la métrica es generada. Y con eso ya puedo construir todos los escalares que definí antes. Entonces, la entropía, la densidad de entropía, es lo usual dividido por el Weyl factor al cuadrado. Entonces, por eso depende. Esta regla Y que llamé es el radio de S dividido por el Weyl factor. Ahora lo que tengo que hacer es construir el boundary stress tensor, que aquí no lo escribí explícitamente, pero si uno lo construye, va a poder leer cuál es la presión y cuál es la densidad de energía, que es lo que está expresado ahí en términos de del chemical potential, de esta variable Y que introduce y la entropía, la densidad de entropía. Y con eso ya puedo inferir, usando las relaciones termodinámicas que tenía antes, cuál es el potencial efectivo termodinámico que debería verificar toda la información, que es el que está aquí, ¿okay? Que depende de la densidad de entropía, el chemical potential y la variable Y. Y, como dije antes, en algún sentido esto está relacionado con el Euclidean Gravitational Action. Pero la relación no es obvia para mí todavía. No digo una aplicación de la leyenda es sencilla. Entonces lo que uno tiene que hacer ahora es simplemente checar que esto satisfaga la forma de SMART que dije anteriormente, usando las relaciones termodinámicas usuales. Puedo calcular la temperatura y la densidad de cargas. Y todas estas variables, por ahora, todas dependen del boundary, o sea, del boundary space-time. Y por construcción, seguro que vas a hacer esa relación que está hecha, que es la fórmula de SMART que decía antes. Y el punto es que esta construcción es tal que
el Pi factor da lo mismo lo que tú eliges, puedes elegir lo que tú quieras. Si elijo que el Pi factor es una constante, por ejemplo, proporcional al radio de ABS, esta fórmula que está allá arriba se puede expresar como la fórmula que comencé al inicio, que es la fórmula decimal, que es la fórmula más familiar. Entonces, esto checa que estas dos fórmulas son equivalentes si uno va al Global Thermal State, básicamente. Y lo interesante de esto es que para construir esto nunca tuve que tomar ni variaciones ni de la constante Newton, ni del radio ABS. Puedo tomarlo como si fuesen uno en ciertas dimensiones y darle la fórmula de Mars se cumple. Que la moraleja es que la constante cosmológica y la constante Newton son parámetros de la teoría, no son variables termodinámicas. Entonces no tiene sentido variarlas. Y de hecho en este contexto la lógica es que cuando uno está en el Global Thermal State, todas las cosas son constantes. Pero si uno quiere irse como fuera del equilibrio, como el Local Thermodynamics, uno debería permitir que las variables termodinámicas se vuelvan funciones locales. En algún sentido. Pero no hay manera que tú puedas hacer eso con la constante Newton o con la constante cosmológica, porque ellos son simplemente parámetros de una teoría. ¿Okay? Entonces, en toda esta instrucción tú debes seteado desde un principio todo es igualado. Y todo se cumple. Y entonces, cuando dijiste Global Thermal State, es otra forma de decir un estado termodinámico usual de termodinámica universitaria, digamos. Termodinámica no. Porque en este contexto, como estoy ignorando disipación y derivados superiores, un fluido perfecto es básicamente el local thermodynamics. Cuando digo el global thermal state, volvemos a la termodinámica global, que es un equilibrio global en vez de local. Entonces, la conclusión es que como que obtuvo una derivación de la ley de Smart usando como idea de EFT actions, donde tengo cuáles son las variables termodinámicas, cuáles son las variables dinámicas y cuáles son las simetrías, escribo la acción y va a aparecer la fórmula de Smart, simplemente por construcción, en un espacio compacto. Y esto aplica para cualquier fluido perfecto que uno quiera. Y en particular uno puede imaginar extensiones que tengan como disipación. Básicamente de la filosofía de EFT, uno puede poner cualquier término en la acción que respete tus simetrías y con la variable dinámica que tienes. Simplemente acá me centré en el caso más sencillo. Por construcción, esta teoría es different value con respecto al boundary space-time y gauge value con respecto al target metrics y al U1 Entonces, en ese sentido, no hay ninguna como ambigüedad con el Pi factor ni nada de eso. Todo simplemente invariante por construcción. Y justamente porque el equilibrio global es un caso particular de un equilibrio local, esta construcción aplica para agujeros negros y nada de eso. Y lo importante es que aquí es súper claro que la constante de Newton y el radio de ABS son parámetros de una teoría en particular, que no tienen nada que ver con variables termodinámicas. Y por eso uno puede, los puede citar a uno y no afecta la relación de termodinámica. Por último, esto contradice totalmente cualquier versión que ustedes quieran de Standard Model Thermodynamics. Porque básicamente no hay manera que la constante de Newton o el radio de ABS puedan hacer funciones locales en el espacio. Entonces, no hay espacio en Gauge Gravity Duality para Standard Model Thermodynamics. Básicamente es la primera versión de Standard Model Thermodynamics es como una mala interpretación de la construcción, pero cuando agregan como chemical potential para la carga central, eso ya como que hasta a nivel ya matemático está. Y como cosas que se podrían hacer para mejorar esto es, primero, como dije, usé una acción efectiva para construir esto, pero sería mucho mejor si pudiera partir de la ventana extendida y probar que funciona. Por ejemplo, lo hice para el caso de Black Rain, pero para el espacio compacto no está hecho. También saber cuál es exactamente la construcción, el potencial termodinámico para el caso de agujeros negros con rotación. Y el punto 3 es realmente por qué hice esto. En realidad, mi real interés es entender
cómo escribir una acción efectiva en el caso de near streamer. ¿Por qué? Porque básicamente cuando está en JT Granking tiene la Schwarz Action. La Schwarz Action se puede reescribir en términos de variables de hidrodinámicas y es básicamente un fluido anómalo en una dimensión. Y la gracia es que al tener una acción, en este caso, lo otro curioso es que la acción, en algún sentido, es on-shell porque así uno evalúa la acción, pero en otro sentido es como off-shell porque es capaz de darte la ecuación de movimiento. Y si uno tiene la acción que codifica algo off-shell, uno puede calcular fluctuaciones térmicas y cuánticas. Y eso es lo que la gente hizo en JT. Por eso pudieron construir, como hacer correcciones logarítmicas para agujeros en near stream y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que estamos haciendo con Alejandra y Ivanis es tratar de entender esa idea, pero desde altas dimensiones. Y tratar de entender esta como transición de non-streamer to near streamer. Porque si lo ven, la construcción que vi importa mucho de la isometría de este horizonte de la. Pero cuando vaya al near streamer, estas isometrías van a cambiar. Entonces esto acá va a cambiar y va a ser algo más complicado. Y lo otro también sería interesante como construir la EFT para los fluidos carrelianos. En este caso sería ir de un null boundary a otro null boundary. Pero tal vez y tenemos tiempo para preguntas. Temas. ¿Alguna pregunta? Oye, en esa parte donde pusiste lo del ejemplo, hiciste como los campos de escala, le diste ya una función específica que era el x0. Sí, el embedded. ¿Tú eso le llamarías un gauge estático? ¿O Sí. no? Sí, lo sé, porque yo lo veo como que se parece a lo que se hace en Braga, no se acuerdan, ¿no? ¿Y eso tú crees que como que se podría ver ya desde un punto de vista, o sea, no como lo que has hecho, que es como bottom-up, ¿no? Sino más bien partir de algo, de alguna teoría? No, porque a nivel matemático se parece como a la DPI action. Ya. Eso sí, pero a nivel físico no tiene nada que ver porque hidrodinámica solo hace sentido cuando uno está trabajando en torno a una métrica DAT, como en el régimen semiclásico. Entonces, no Es como una coincidencia solamente. Sí, a nivel matemático es una coincidencia. A Mm, nivel físico. bueno. Como que el régimen de hidrodinámica en gravedad solo existe en el régimen semiclásico. En el top down, estamos fuera de otro régimen. Porque si uno tiene gravedad cuántica de verdad, uno tiene las fluctuaciones de la geometría, no hace sentido hablar de una geometría. Y también por eso se puede hablar de una teoría a baja energía. ¿Sí? No sé qué esperaría si, por ejemplo, con la parte de los modos, la parte como de la norma y que Robert QL y la normalidad de cargas. Bueno, por ejemplo, en ADS3, algo que se parece a esto es la acción del Liouville, porque la acción del Liouville es capaz de darte la anomalía, el stress tensor y la anomalía. Y si uno reemplaza la ecuación de movimiento, recupera la ecuación del polejo, aparece en ADS3. Entonces ahí uno puede trabajar exquisitamente la anomalía, pero en altas dimensiones hay otro tipo de anomalías como una de West Virginia para olvidar cosas. Pero en altas dimensiones no creo que se sepa muy bien cómo construir esa anomalía. Es básicamente un poco la pregunta de lo que atrapado con el near streamer. Como bajo eso. Debe haber una manera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, entonces una pregunta. Yo le consulto a Gonzalo, ¿tú qué ves? Está lindo. Al horario de 100.